Voy a invitarles, amados hermanos, que se pongan una vez más de pie. Una vez más, amén. Y voy a pedirle al ministerio de alabanza nos guíe en este canto. Renuévame, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarte a que nos sumerjamos una vez más en la presencia de Dios. Y quiero pedirte que cantes este himno como si fuera una oración. Todos necesitamos ser transformados, ser renovados. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque te hemos adorado, hemos ofrendado. Ahora estamos aquí, Señor, listos para escuchar tu palabra, Señor. Amén, gloria a Dios. El tema de hoy, amados hermanos, es la iglesia se ha preparado. Y puedes decirle a tu hermano que está ahí a 1,5 metros de distancia, puedes decirle: anda, hagámoslo, vamos a prepararnos. Amén. ¿Puedes decírselo? Aleluya. Una vez que se lo has dicho, voy a invitarte que tomes tu lugar y abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Y vamos a leer desde el verso 6 hasta el verso 8. Amén. Espero que todos traigan su Biblia, traigan su cuaderno, porque si tú estás aquí para recibir palabra de Dios, para ser alimentado, para ser guiado. Si usted no retiene la palabra de Dios en su mente, bueno, apunte para que toda la semana usted esté recordando la palabra de Dios y la esté practicando cada día. Amén. Y entonces pueda estar preparado. Apocalipsis 19, versos 6 al 8, en la versión 60, dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía:
Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia de Cristo, amados hermanos, está muy lejos de estar preparada. Quiero decirte que para mi esposo, para mí, mi familia, el 18 de diciembre es una fecha muy, muy especial. Porque ese día es el día de nuestro aniversario de bodas. Recuerdo que, espero que como en todos los matrimonios debería de ser así, los padres de mi esposo fueron a mi casa, la casa de mis padres, y solicitaron mi mano, la cual mis padres con mucho gusto se la otorgaron aquí a mi amado esposo. Y él dijo, no solamente la mano toda, ¿verdad? Y bueno, celebramos esa noche. Fue una noche muy especial, las dos familias. Y entendimos en ese momento mi prometido y yo que habíamos adquirido ya de antemano un compromiso. Ambos ya 23, 24 años. Ya habíamos terminado prácticamente nuestras carreras. Yo ya trabajaba en una escuela. Y bueno, pues ahora con este compromiso, pues tenía sobre todo el comprometido, ¿verdad? El esposo, la nueva responsabilidad, pues proveer, ¿verdad? Para la boda. Así es de que mi prometido se puso a trabajar como negro. Y le doy gracias a Dios porque en ese tiempo Dios lo bendijo. Y bueno, empezó a proveer para la boda. Y no solamente él adquirió un compromiso, sino que yo también sabía que al estar comprometida, pues obviamente me esperaba que tenía que saber cocinar, tenía que saber planchar, ¿verdad? Lavar, hacer los quehaceres del hogar, en fin, cosas que gracias a Dios mi madre me enseñó desde muy pequeña. Le doy gracias a Dios porque tanto como mi hermana como yo fuimos entrenadas en la cocina, en el quehacer. Y bueno, no solamente en esa parte, sino también en lo espiritual. Y bueno, pues ahora ya sabía cocinar para ese tiempo, ya sabía tener la casa limpia. Bueno, ahora tenía que preparar mi boda, nuestra boda. Y bueno, usted sabe que para todo esto se necesita tiempo y nosotros teníamos un año para preparar nuestra boda. Fue la fecha que en ese día, en esa tarde noche, ¿verdad? Se proyectó. Y bueno, como toda novia emocionada, yo quería el mejor vestido. Y pues bueno, el mejor vestido cuesta, ¿verdad? Y yo le doy muchas gracias a Dios porque empecé a buscar el mejor vestido y bueno, lo encontré.
un vestido de corte medieval, decoroso, porque fui enseñada a vestir decorosamente. Incluso mi esposo en ese tiempo pues todavía era un poquito más conservador, y busqué ese vestido honesto, decoroso, hermoso, para la gloria de Dios. Pero ¿qué creen? Muy costoso. En ese tiempo, estamos hablando de hace casi 21 años que tenemos de casados, el vestido tenía el costo de 14,000 pesos. Y bueno, usted sabe que la mayoría de vestidos son vestidos muy escotados, muy cortos, transparentes, etcétera, muchas cosas que yo no me gustaba. Y bueno, encontré el vestido, pero muy caro. Y yo recuerdo que le comenté a mi esposo, bueno, en ese tiempo mi prometido, y me dijo: cuenta con ese dinero. Así de que me sentí la novia más feliz y amada, porque mi prometido me dio el dinero para ese vestido, que claro, él no lo podía ver hasta el momento, ¿verdad?, de la boda. Y bueno, ese vestido, por el costo, ¿verdad?, tenía hilos muy hermosos, parecidos al oro, bordados, encajes, y sobre todo el cancán, ¿verdad? Usted sabe lo que se lleva dentro del vestido, que hace ver el vestido esplendoroso, pomposo, ¿verdad? Y bueno, un hermoso velo de encaje. Le doy gracias a Dios porque me permitió salir con honra. Honré a Dios dando ese paso, llegando al altar virgen, y llevé con mucha honra y con mucho honor delante de Dios y de mis padres ese vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Y le doy gracias a Dios porque yo sé que lo que bien empieza, bien termina. El Señor ha honrado nuestro matrimonio, y desde que nos casamos el Señor nos ha bendecido abundantemente. Quiero decirles que me dice mi esposo: ya sé por qué te enamoraste de mí. Y yo le digo: ¿por qué? Me dice: por mi dinero. Hasta le hace así. Bueno, quiero decirles, amados hermanos, que mi esposo llegó a la que fue nuestra primera casa con una maleta, sin dinero, porque todo no lo habíamos gastado en la preciosa boda, ¿verdad? Pero aún en la boda el Señor nos bendijo. Y quiero decirles que nuestra casa, cuando nosotros llegamos allí, el Señor nos permitió tener todo. El Señor nos dio a través de sus siervos, de sus hijos, nos entregó, escucha bien, comedor, refrigerador, mesa, cama, vajillas, licuadoras, planchas. Y digo en plural porque en verdad yo no tenía una licuadora, yo tuve 3 licuadoras. Todo el Señor nos dio. Porque cuando tú honras al Señor, el Señor te honra. Y desde que nosotros fuimos muy jóvenes, muy niños, incluso en mi caso, bueno, también en el caso de mi esposo, hemos amado y servido a Dios con temor reverente. Y bueno, allí aprendí que la novia tiene que, o la esposa tiene que sujetarse a su marido, o no es la predicación de la mayoría de las bodas. En el caso mío, nuestro, se predicó acerca de esto. Y pues bueno, esto es bíblico. Y yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, verso 23 al 27, que dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos
en todo. No en lo que nos gusta, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué importante es que la iglesia de Cristo hoy entienda que debemos sujetarnos a nuestra cabeza, que es Cristo. Y para sujetarnos a la cabeza, que es Cristo, pues eso significa que la iglesia tiene que ser una iglesia obediente a la palabra. Nosotros debemos de ser una iglesia que sigue fielmente las instrucciones de nuestro novio Jesucristo. Y la iglesia tiene que parecerse a este novio hermoso. Tiene que amarlo. El Señor Jesucristo ha dado la vida por cada uno de nosotros. Así también los varones, aunque esto no es un sermón para matrimonios, también los varones, dice la Biblia, deben de dar igual la vida por su esposa. Bueno, nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo unigénito, dio su vida por nosotros. Y nosotros, amados hermanos, tenemos que serle fiel a Dios. No podemos andarnos con situaciones de idolatría, de infidelidad, sirviendo a los dioses de este mundo. El Señor nos ha dado claras instrucciones de lo que es su voluntad. Y si Él como novio nos ha dado instrucciones y nosotros somos fieles a su bendita y santa palabra, tenlo por seguro que Él como esposo será responsable contigo. No te dejará y no te abandonará. Él proveerá todo lo que tú necesitas porque tu esposo es fiel. Y como es fiel, Él demanda de su esposa fidelidad. Tiene que haber una corresponsabilidad. Él es responsable con su novia, pero su novia es responsable con él. Amada iglesia, ¿eres fiel a tu esposo? Amada iglesia, ¿le eres fiel a tu esposo o andas con otros esposos? Qué importante es que nosotros volvamos a Dios, volvamos a ese primer amor y nos deleitemos con nuestro primer amor, con nuestro esposo Jesucristo. Qué importante es que día a día nos rindamos en esa adoración genuina, llena de amor, de pasión por Él. Porque no hay nada más importante en esta vida que estar con el esposo. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas con tu esposo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a esa relación íntima con tu amado esposo? Para que Él te pueda instruir, te pueda dirigir, te pueda aconsejar, te pueda guiar, te pueda abrazar y fortalecer en su amor.
Amada iglesia, tenemos que, en primer lugar, estar sujetas a Él. Y en segunda instancia, la novia de Cristo debe de ser uno con Él. Un mismo espíritu. Nosotros como iglesia debemos de tener el espíritu de Cristo, el espíritu del novio, para entonces ser dirigida como iglesia por Él. Primera de Corintios 6, verso 15 al 19 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Cuando tú andas con otros esposos, sirviendo a otros esposos, ídolos, tú te haces uno con esos ídolos. Tú te conviertes en una ramera. Y tu novio no te puede ver bien. ¿Qué sentiría el esposo o la esposa que su cónyuge anduviera coqueteando con otros novios o con otras personas? Hablando de mí, a mí no me gustaría que mi esposo anduviera coqueteando con otras mujeres. Y quizá muchas veces las mujeres o los hombres te coqueteen a ti, y sí, el diablo te va a poner muchas trampas, te va a ofertar hombres, te va a ofertar mujeres. En el caso del matrimonio, para hacerte caer, porque ese es su propósito. De la misma manera, en el caso del matrimonio con Cristo, el enemigo te va a ofertar muchas opciones para hacerte caer. Te va a desenfocar, va a desviar tus ojos, te va a deslumbrar. Para que tú no estés con tu esposo. Para que pierdas el tiempo en otras cosas como la televisión, el celular. Los afanes de este mundo, los afanes de esta vida. Y una vez que el pecado haya dado a luz la muerte, llevarte al infierno. Ese es el propósito del enemigo. Por eso anda tras de ti como león rugiente, apartándote del camino de Dios, apartándote de la iglesia, de esa cobertura, para hacerte caer, apartándote, lo más importante, de tu esposo, para que tú no tengas su cobertura, su protección, su provisión. Pero el que se une al Señor, verso 17, un espíritu es con Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Donde eres un espíritu con Él, en la intimidad, en la oración profunda, donde tú te descargas y le cuentas a Él todo. Y el Señor viene a ti y te responde con amor profundo.
esa relación se hace fuerte porque han comenzado a ser uno. La semana pasada estuve angustiada, me venían dardos del enemigo acerca de la muerte de mi hermano. Y todo el día jueves estuve llorando, muy afligida, desesperada. Yo le dije a Dios, yo no quiero estar así. Me incliné a orar, a orar, a orar. Y yo le dije, yo necesito que tú me hables. Yo necesito que tú me consueles. Y el Señor me dijo, ¿acaso los que están de bodas pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos? Yo le dije a Dios, no debo estar de luto porque tú estás con ellos. Ellos están celebrando. Y en ese momento el Espíritu del Señor me hice uno con Él, ¿sabes? Y el Espíritu Santo me tomó y empecé a hablar en lenguas. Y de repente empecé a reír y reír y reír y reír y reír y reír. No podía parar de reír. Cuando eres uno con el Espíritu, amado hermano, Él conoce lo que hay en tu corazón y ante todo es consolador. No los voy a dejar huérfanos, mandaré al consolador. ¿Quién está contigo? El consolador. ¿Cuándo está contigo? Siempre y cuando vivas unida a Él. Si tú te separas de Él, ¿cómo pues puedes hacer uno con Él? No se puede. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escucha, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero así como en el matrimonio no podemos ser infieles adulterando, así también en el matrimonio con Cristo no podemos ser infieles. No debemos, si realmente quieres ser una esposa digna, una esposa preparada, tienes que ser fiel. Tienes que guardarte en santidad. Tienes que llegar pura y santa al matrimonio. Tienes que honrar al Señor. Cuando Él te vea llegar con ese vestido esplendoroso, sin ninguna mancha, ninguna descosida, ninguna arruga, nada, pura y santa delante de Dios. Entonces, iglesia, número 1, tenemos que estar sujetas a nuestro esposo, amén. Y número 2, tenemos que ser un espíritu con Él. Si la iglesia de Cristo vive en el Espíritu, no tenemos por qué estar en desacuerdos. No tenemos por qué estarnos peleando, amados hermanos, ni murmurando unos de los otros.
Porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Nos va a dar el amor para amar a nuestros consiervos, a nuestras consiervas. Ese es el Espíritu de Dios. Pero donde hay pleitos, iras y contiendas, allí no está el Espíritu de Dios. Y yo te pregunto, iglesia, ¿eres uno en espíritu con tu esposo? ¿Qué abunda en tu casa? Paz, gozo, bendición, provisión. ¿Será que has descuidado la relación más importante? ¿Sabes? Yo amo a mi esposo. Y yo sé la promesa que hice delante de Dios. Tengo temor a Dios, amados hermanos. En las buenas y en las malas voy a estar contigo. Tengas dinero o no tengas dinero. Tan enamorada estaba que le dije, aunque me lleves abajo de un árbol, allá me voy, ¿sí o no? Te dije. Cuando tú estás enamorada de Cristo, a donde Cristo te lleve, tú dices, heme aquí, Señor. Yo voy, yo voy. ¿Estás enamorada, iglesia de Cristo? Casi nomás una. Romanos 8, 9 al 14 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Estamos hablando de la iglesia. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Verso 10 de Romanos 8, de 9 al 14. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo es que vive el Espíritu de Dios en nosotros? A causa de la justicia. Algo de esto comentó el pastor hace un momento. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros, en nosotros, hermano. Es importante, muy importante, demasiado importante, la cosa más importante en esta vida es que tengas el Espíritu Santo de Dios en ti, para que el Espíritu Santo te vivifique. Así que, hermanos, verso 12, deudores somos, no a la carne, para andarnos contaminando por allá y volver otra vez a revolcarnos en el mundo. No, no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. ¿Lo podemos leer todos juntos? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, nuevamente, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
No te engañes, amado hermano. Si no tienes el Espíritu de Cristo, si no estás avivado, si no has hablado en nuevas lenguas. Ahora bien, si ya hablaste en lenguas, si ya fuiste bautizado y no te mantienes con esa llama encendida, moriréis, hermanos. El Espíritu Santo se contrista y te deja. Y no te deja porque Él quiere dejarte, sino porque tú le has abandonado. Tú te has alejado. Estás sin protección. Estás sin cobertura. No quieras, amado hermano, que en un momento que te llegue de peligro, de aflicción, el Espíritu Santo venga y como un esclavo te obedezca. Porque la iglesia piensa que esto es así. No te equivoques. No es así. Dios honra, el esposo honra a quienes le honran. Él nos conoce, a quien conoce a sus hijos y nos conoce por nombre. ¿Por qué? Porque tenemos una relación genuina con Él. Una relación que se cultiva día y noche en oración, hablando, platicando con Él. Yo no conocía a mi esposo a lo lejos. Yo lo conocía a Él de cerca. Y tenemos una relación fuerte. ¿Por qué? Porque nos comunicamos. Porque nos contamos todo. No hay secretos entre Él y yo. Nos amamos, nos respetamos, nos somos fieles. Pero ante todo, ¿sabes qué nos mantiene así? La relación más importante. La relación que tenemos con Dios. Porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros temor. Pero también ha puesto en nosotros amor. Si yo no tuviera una relación de amor con Él, yo no pudiera amar a mi esposo como lo amo. Y Él lo sabe. Si Él no tuviera temor y una relación con Dios, Él no pudiera amarme. ¿Por qué? Porque cuando tú estás con el Padre, cuando tú estás con tu esposo, Él te imprime ese amor. Y tú no puedes dar algo que no tienes. Pero si tú tienes a Dios, tienes amor, porque Él es amor. Y si no amas, no lo conoces. Si tú hablas de tu esposo, si tú criticas a tu esposa, si tú criticas y juzgas al líder, al vecino, al abuelo, al tío, al tarararará, qué lejos estás del amor. Que lejos estás del esposo. Porque Él ante todo, en esencia, es amor. Así de que, amados hermanos, tenemos que sujetarnos. Amén. Tenemos que ser uno en el Espíritu con Dios, para que podamos darnos a los demás y así poder ser una iglesia preparada. ¿Cuántos quieren llegar a ser esa iglesia preparada? ¿Cuántos quieren, amado hermano, fabricar su propio vestido de bodas? Yo quiero. ¿Y sabes?
así como mi esposo me proveyó para el vestido, así también nuestro amado esposo nos ha provisto para que fabriquemos ese hermoso vestido con el cual nos vamos a presentar delante de Él. Y a ella se le ha concedido, Apocalipsis 19, 6 al 8, por favor. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Yo me puedo imaginar ese vestido. Pero luego nos indica los materiales. Porque el lino fino, si lo proyectan por favor, Apocalipsis 19, 6 al 8, ya estoy en el 8. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 8. ¿Lo podemos leer el verso 8? Y a ella se le ha concedido que se vista. A ver, que se oiga, amada iglesia, que se quiere preparar. Que se vista de lino fino, limpio. ¿Cómo es el vestido? ¿Cómo es el vestido? Limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces aquí estamos hablando de algo que se llama acciones. Y que esas acciones, ¿verdad? Nosotros, amado hermano, las podemos desarrollar por las habilitaciones que el esposo ya nos proveyó a través de su espíritu. Por eso es que primero te sujetas y atiendes a su palabra todos los días. A ver, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? Perdona. Segundo día, ¿qué me quieres decir hoy? Ama a tu esposo. Tercer día, ¿qué me quieres decir hoy, Señor, a través de tu palabra? Sé honesto. No adulteres. No mientas. No te hagas dioses ajenos ante mí. No seas codicioso ni envidioso. Su palabra nos va limpiando. Nos empezamos a sujetar a Él a través de su palabra. Y a través de su palabra nos da vida. Nos sujetamos. El mismo espíritu, porque su palabra es espíritu, nos empieza a limpiar. Nos empieza a habilitar. El Espíritu Santo empieza a impregnar en nosotros su esencia, que es el amor. Pero también, ¿verdad? Dice que subió llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces tú empiezas a descubrir que por su espíritu tú tienes dones. Tienes habilitaciones, pero no para ti, para ayudar a los demás. Acciones justas. Para hacer acciones justas. Para hacer acciones justas. Lo que Dios nos dio no es para guardarlo. Es para ministrarlo a otros. Es para ponernos al servicio de los demás. Así es de que, amados hermanos, dice Mateo 5:16, así brilla nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas acciones, para que vean que
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto está en Mateo 5:16. Entonces, estas buenas obras, amados hermanos, que son consecuencia de la intimidad que nosotros tenemos con Dios, van a hacer que la iglesia, su iglesia, sea una iglesia esplendorosa, sea vista desde cualquier lugar. No va a ser una iglesia escondida ahí en su casa, barriendo, trapeando. Yo no digo que no barra, sino trapiés. Claro que lo tenemos que hacer. Porque, amadas hermanas, amados jóvenes y niños, Dios es un Dios de orden. Dios es Dios de orden. Entonces no puedes ir a andar predicando allá y diciéndole a otra gente que Dios es un Dios de orden si tu casa la tienes en desorden. Amadas esposas, adquirimos una responsabilidad y nuestra casa tiene que estar en orden. Tiene que haber comidita calientita. Amén. Bueno, pues de la misma manera, ¿verdad? Así la iglesia, que es una iglesia ordenada. Amén. Una vez que deja su hogar, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Limpia su casa, ha dejado todo como debe ser para que cuando llegue el marido se le pueda atender. Así también la iglesia de Cristo tiene que hacer obras, buenas obras, justas, para agradar a su marido, Cristo. Tito 2:11-14. Número 4, la gracia y las buenas obras van de la mano. ¿Se me están durmiendo? Espero que no. Dice la palabra del Señor, verso 11 de Tito 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar así un pueblo propio, escucha, celoso de buenas obras. Entonces, la gracia y las buenas obras son la combinación perfecta. Hay quien dice que nosotros no somos salvos por las obras, somos salvos por gracia. En parte tienen razón. Y por creer al 100% esa media verdad, dicen: yo no quiero compromisos, voy al culto un ratito y me voy a mi casa y ya cumplí. Eso se llama religiosidad, eso es comodidad, eso es no tener un compromiso serio con Cristo. La gracia que no produce buenas obras no es una gracia genuina. Tú dices que estás bajo la gracia, tu fe está puesta en eso, ok, muéstrame tus obras. Las buenas obras que no nacen de la gracia no son buenas obras genuinas. No se puede tener una o la otra. Es una combinación perfecta. Hermanos, las buenas obras bajo la gracia glorifican a Cristo en nuestras vidas. De otra manera, la Biblia a eso le llama trapos de inmundicia, ¿sabes?
Hay mucha gente que dice, yo no tomo, yo no fumo, yo le soy fiel a mi esposo, a mi esposa. Yo ayudo al necesitado. Es más, tengo yo una asociación donde reunimos fondos para hacer altruismo. Esas obras buenas, sin la gracia, la Biblia le llama trapos de inmundicia. Isaías 64:6 lo describe y dice: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Lo voy a repetir. Todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Tú no puedes ir a hacer altruismo, ayudar a los necesitados, si no estás bajo la gracia. En otras palabras, si no vas en el poder del Espíritu Santo, porque de nada te sirve darle unos zapatos a aquel que no tiene, si no le das lo más importante. Lo más importante se llama Cristo, el amor de Cristo en sus vidas. Así es de que la iglesia de Cristo debe de ir completa. Amén. Entonces las buenas obras que Dios busca en nosotros, ¿cuáles son? ¿Cuántos quieren hacer buenas obras? ¿Cuántos quieren estar preparados, amados? Bueno, estamos hablando de cómo confeccionar tu vestido, y se trata de obras. Primera de Timoteo 3 nos da una lista a los varones. ¿Cuántos varones hay aquí? ¿Sí hay? Aleluya. ¿Y ustedes son la iglesia de Cristo? Pues ¿qué creen? Les vamos a ayudar para que confeccionen su vestido. Se oye raro, ¿verdad? Aleluya, pero somos la iglesia de Cristo, su novia hermosa, gloria a Dios. Bien, Primera de Timoteo 3 dice así, del 1 en adelante: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, esto quiere decir si alguno anhela algún cargo o quiere ser capataz, según la traducción del griego, dice buena obra desea. ¿Cuántos quieren un cargo del Señor? No, pues no. No se van a vestir entonces. Van a llegar desnudos, hermanos. Perdón. ¿Cuántos quieren un cargo? Yo quiero, porque yo sé lo que significa cumplir con el propósito de Dios. Bien, si tú deseas un cargo, si tú quieres estar al cuidado de algo, ser responsable de algo, varones, dice así: tienes que ser, dice, pero es necesario que el obispo, el encargado, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, es decir, que tiene autocontrol, que no está enojado y explota y bueno, hacen caras de, dice un canto de limón, ¿verdad? Todos los días están así. Tiene autocontrol, dice decoroso, hospedador. ¿Sabes? Si algo yo en verdad tengo en mi mente como recuerdo del matrimonio de mis padres, y bueno, como encargado mi papá de una obra, quiero decirte que desde que yo tengo uso de razón,
Mis padres fueron hospedadores. Vivimos en diferentes casas, chicas, grandes, medianas, de todo, en construcción, terminadas, lo que la obra requería, y estábamos, y siempre hospedamos. Llegaba mi papá y decía: este cuarto, sálganse, se van a dormir a la sala, dejen todo limpiecito, pongan sábanas limpias porque van a dormir los pastores, o van a dormir los hermanos que vienen de tal cual lugar, o van a dormir extranjeros, literal, hermanos. Así de que nosotros desalojábamos, arreglábamos, ¿para qué? Para hospedar. Así de que el hospedaje no solamente era dar, ¿verdad?, la cama, sino que también los alimentábamos. Tengo eso en mi mente y yo agradezco a Dios por el ejemplo que tuve de mis padres. Y yo dije, verdaderamente la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, qué lejos está de estar preparada. Y me recordé del último evento. ¿Cuántos hospedan? Uno que otro. Se tuvo que pagar hotel porque la iglesia de Cristo no quiso vestirse ese día de ropas de gala. Se pagó hotel, 10, 15 habitaciones, ya no me acuerdo, pero algo por el estilo. Hermanos, varones, tienes que ser hospedador. Mujeres, ay, que mi casa está fea, hermanos, nosotros hospedamos. Y nuestra casa muchas veces en construcción, en medio del polvo, nosotros hospedamos. Porque damos lo que tenemos. ¿Por qué no hospedas cuando sea requerido? ¿Qué hay por ahí? Egoísmo, flojera. Amado, es tiempo de renovarnos. Ofrece lo que tienes. Se dijo, algunos sin querer, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿De cuántas bendiciones, amado hermano? ¿Cuántas bendiciones has rechazado? Tú no sabes cómo yo aprendí a través de la gente que hospedábamos. Misioneros, pastores, alumnos del seminario. Yo recibía bendición a través de sus enseñanzas. Eran unas pláticas en las noches y desvelos que ni se imaginan. Y que a mi esposo también le tocó cuando éramos novios, incluso llevarlos al aeropuerto, llevarlos a la central de autobuses. Y llegábamos a veces tardísimo por servir a los ángeles. Y sabes, cosechamos bendición. En ese tiempo mis padres no tenían casa porque vivíamos en las casas pastorales y las dejó mi papá, las tuvo que entregar, pero me impresiona que el Señor Jesucristo le otorgó a mi papá 5 casas que hoy tiene mi madre. ¿Le puedes dar un aplauso al que vive? Porque Dios no se queda con nada. Así es, amados hermanos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y luego dice, tiene que ser apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. A mí me da vergüenza escuchar a los hijos de los hermanos decir groserías.
porque me revelan que en su casa hay groserías. Tienen un lenguaje obsceno. No puedes encargarte de una obra así. No codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Si mi esposo, el pastor, no gobernara su casa, ustedes ven a mis hijos dónde están, cada domingo dónde los ven. ¿Saben en dónde sirven mis hijos? Ellos sirven en la obra de Dios. Y cuando no quieren, aunque no quieran, que yo tengo una palabra metida y mi papá me la arraigó, fórzalos a entrar. Yo no quiero que mis hijos se vayan al infierno. Así es de que en cuanto dependa de nosotros, vas porque vas, oras porque oras, porque yo sé que le conviene a mi hijo. Mis padres así me enseñaron. ¿Y sabes qué? Aquí estoy. Yo soy el resultado de una educación cristiana. Yo creo en la educación cristiana. No codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y lo voy a leer lo que sigue, porque es importante, sobre todo a los que están en liderazgo, los que están como levitas. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. ¿Qué pensaría usted que mi esposo anduviera de coqueto, el pastor de coqueto? ¿Cómo te sientes, iglesia, cuando escuchas que el pastor cayó, fornicó, X pastor? ¿Cómo te sientes? Como cuerpo nos dolemos, sí o no. Pero que tu pastor cayera de la gracia de Dios, ¿cómo te sentirías? Ahora, ¿por qué cayó? ¿Qué hay detrás? Descuidos. Es necesario tener un buen testimonio. Si nosotros no tuviéramos un testimonio, amado, buen testimonio, ¿con qué calidad moral pudiéramos ponernos en este lugar? Me daría vergüenza. No puedes pararte aquí, hermano, en pecado. Y si pecaste, yo no te voy a perdonar por el pecado que cometiste. Tienes a Dios, tienes que buscar tu restauración. Tampoco puedes quedarte allí, soy pecador, no. Acude al trono de la gracia y busca tu restauración. Y sabes que la misma iglesia dará testimonio de tu restauración. Porque el árbol se conoce por sus acciones justas. Si tú vuelves a Dios, si tú vives con Dios, si tú te mantienes unido con el Señor, hermano, tú lo vas a manifestar. Nadie va a poder decir nada. Vamos a quedarnos calladitos, porque las mismas obras te van a evidenciar como hijo genuino de Dios. Para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Ahora las mujeres es lo mismo, 1 Timoteo 5, 9 y 10. Todo esto más. 9. Hablando de las viudas cristianas en el Señor, dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos,
se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. La iglesia primitiva, hermanos, aceptó hacerse responsable de las viudas, pero de las viudas con ciertas condiciones. A veces hay personas que quieren ser vividores de la iglesia. Quieren que la iglesia los mantenga sin tener un buen testimonio. Aquí dice claramente cuál debe ser el testimonio de las viudas, de las cuales la iglesia debe hacerse responsable. Tienen que ser siervas genuinas de Dios. Siervas que den buen testimonio. Amada iglesia, ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿Cuántas iglesias practican la hospitalidad? ¿Cuántas iglesias ayudan a la viuda? Yo me pregunto si los discípulos resucitaran y buscaran una iglesia en donde congregarse. ¿Crees que se hallarían como en su casa aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Se sentirían cómodos en tu iglesia? ¿Se sentirían como en su casa? No. Por esto este mensaje es un llamado a vestirnos, porque creo, hermanos, que ni a Cancán llegamos, ni a fondito, en otras palabras, con super encaje menos, porque eso va por dentro del vestido de la novia. Tenemos que doblegarnos, hermanos, y arrepentirnos. Quiero concluir con una palabra para mí muy fuerte y que me reta como esposa, como sierva, que me reta como pastor, que me reta como maestra del bien, porque eso debemos de ser todas las mujeres, sobre todo las adultas, maestras del bien. Mateo 25, primero del 31 al 40. Como conclusión, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos, los que se vistieron con acciones justas, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento,
y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Estos son las acciones justas. Estos son los hombres y mujeres que se han vestido, que se han preparado. Y el rey les dirá: benditos de mi Padre, entrad en el gozo de su Señor. Pero los que continúan lejos de Dios, dice el verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Ponte de pie. En la iglesia primitiva, el evangelio del reino creció. En la primera etapa, la primera predicación, hombres ya con una relación llenos del Espíritu, que eran uno en espíritu con Dios. Hubo una cosecha de 3,000 almas. La segunda 5,000, y ya no nos dice más la palabra de Dios, pero estamos hablando que era innumerable ya la iglesia de Cristo. Y entonces, ¿qué era lo común? Pues que la iglesia de Cristo, que estaba bajo la gracia, tenía como frutos acciones, ¿verdad? Justas, buenas obras, y esto era del diario. Entonces hubo por allí murmuraciones de allá de los extranjeros, de los griegos, y se empezaron a quejar porque, ¿qué creen? No les llegaba el sustento a las viudas que vivían en Grecia. Entonces esa área estuvo desatendida, y dice la Biblia que convocaron los discípulos a la multitud, convocaron a aquella iglesia que servía en ese entonces, y dijeron, los discípulos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Ahora yo lo voy a contextualizar, amada iglesia. No es justo que los pastores tengamos que dejar la oración y el estudio de la palabra de Dios para realizar actividades que la iglesia tiene que realizar. Como cuáles, por ejemplo, líderes de grupos de amistad, maestros, intercesores,
servidores en toda la extensión de la palabra, que limpien, que cocinen, que hospeden, y etcétera, y etcétera, etcétera. Hermanos, no es justo. Tú esperas de los pastores una palabra fresca, dirección, ¿sí o no? Tú esperas bendición, ¿sí o no? ¿Cómo estaremos listos nosotros para preparar lecciones para los discipulados, lecciones para los niños en Geni, lecciones para CM Kids, lecciones para los líderes de grupo de amistad, lecciones, estudio? Si tenemos que hacer otras cosas que la iglesia debería de hacer. Nos surge un pianista, porque el pastor toca el piano, dirige a los de staff, los de staff no encuentran por allí en YouTube algún tutorial para capacitarse. El pastor tiene que estar allá, tiene que estar aquí, tiene que estar en todos lados, porque no hay quien se haga responsable. Hermanos, tenemos que ver nuestra realidad, tenemos que ser confrontados con nuestra realidad. Todos tienen compromisos con el mundo, son sus ídolos, son sus dioses, amados. Si Dios es tu Dios, tú tienes que comprometerte con Él y ser uno con Él. Y si Dios te ha llamado a ti para tocar un instrumento o para ser una persona que dirige la alabanza, comprométete. Pero no quieras llegar aquí con un mal testimonio, porque te vamos a decir no. Porque cuántas personas con mal testimonio, tú las juzgas y las criticas. Y quizás a veces tengas razón. Y quizás esa persona de mal testimonio, Dios la llamó a eso. Pero tanto es responsabilidad de esa persona ponerse en comunión con Dios, como es responsabilidad de la iglesia estar orando por los que presiden la alabanza. ¿Sí o no? ¿Y qué tal si es tu hijo? ¿Qué tal si es tu hija? El juez por su casa empieza. ¿Verdad que sí, papás? Quizás a ti no te gusta escuchar lo que yo te digo, pero te voy a decir algo. No te voy a pedir perdón ni me voy a justificar. Pero la iglesia de Cristo, esta iglesia no es la iglesia que Cristo quiere. La iglesia verdadera de Cristo es una iglesia apasionada, que dejó todo por seguir a Jesús. Y yo vengo de una familia así. Mis padres dejaron todo, papá, mamá, tierra, parentela, casa, trabajo. Ellos eran de Sinaloa y dejaron todo para venirse de misioneros a Miacatlán, Morelos, donde su sierva nació y mi hermano Tony, él nació. Y llegaron sin casa, llegaron sin dinero, llegaron sin nada. Y allí Dios les dio tierra. Allí Dios les dio una iglesia que hoy vive esa iglesia para gloria de Dios. Apasionados por Dios. Le creyeron a Dios. No nos morimos de hambre. No nos quedamos sin techo. Ahora el Señor busca hombres y mujeres
pero no cualquiera. Quiero que lo sepas. Porque ahora cualquiera puede tomar este lugar y no es así. Dios es celoso de buenas obras. Escúchenme, no de malas obras. De buenas obras. ¿Cuántos quieren servir las mesas? Aún allí que eran miles, dice la palabra del Señor, que se apuntaron pocos, ¿verdad? O la iglesia dijo fulano, la misma iglesia identificó las características de aquellos que servirían. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Quién dirá, heme aquí? ¿Quién está listo para servir las mesas? Para que nosotros, mi esposo y yo, podamos dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra del Señor para entregarles a ustedes. No es cualquiera. Varones o varonas de buen testimonio, que no nos van a dar la espalda, que no nos van a dividir la iglesia, que no van a ir a las células a hablar en contra de nosotros o a hablar en contra de lo que tiene o no el pastor. Amado, perdón. Aquí sí te voy a pedir perdón. Si el Señor me bendice a mí con un traje hermoso, ¿qué? Si el Señor nos bendice con un carro del último año, ¿qué? ¿Cómo quieren vernos? ¿Harapientos? ¿Pobres en la ruina? Quizás muchos de ustedes estarían contentos con eso. Pero gracias a Dios que el Señor no nos tiene así, porque somos sus hijos. Y Él nos bendice y le doy la honra y la gloria porque no nos ha faltado. ¿Y sabes qué? Nosotros oímos y doblamos rodillas por el que murmura: Señor, ten misericordia. Porque viendo no ve y oyendo no oye. Porque no sabe que para que la bendición nos llegue a nosotros, antes la bendición llegó a tu hogar. Abre tus ojos, hermano, para que nosotros seamos bendecidos. Tu familia primero es bendecida. ¿Lo entiendes? No hables, no murmures, porque el Señor puede cortar tu bendición por causa de nosotros, sus siervos. Dale gracias a Dios que tus pastores tienen. Gloria a Dios que son bendecidos, porque eso es promesa de Dios. Es promesa de Dios. Dale gracias a Dios que nuestro matrimonio está firme, porque es bendición para ti. De lo que tenemos te damos. Gracias a Dios que mis hijos están aquí en el proceso. Sí, quizás con algunas fallas, pero en el proceso finalmente. Y que es nuestro deseo que ellos lleguen a la estatura del varón de Cristo, así como también nuestro deseo es que tus hijos y tu matrimonio crezca. Dejémonos de cosas, amados. El Señor busca obreros fieles.
Y Dios nos dijo en una profecía: yo te voy a dar siervos fieles. Te voy a dar un equipo fiel que no te va a defraudar. Eso dijo un profeta. Y aquí está el hermano Manuel como testigo y otros hermanos que fueron en ese día. ¿Y sabes qué? Yo lo creo. Aquí hay siervos fieles. Aquí hay un equipo genuino de Dios. Aleluya, listo para vestirse de buenas obras. Listos para ser hombres y mujeres temerosos de Dios, llenos de su espíritu. Y yo sé que esos que están listos hoy, yo sé que van a correr al altar con su distancia y le van a decir: no al pastor ni a mí, porque la obra no es nuestra. Le van a decir a Dios: aquí estamos para sumar. Con mis defectos, Señor, que no los quiero más, me voy a hacer uno contigo para que me empieces a limpiar, a quitar todas esas cosas, Señor, que no te agradan y que no me dejan avanzar, que no me dejan ver más allá y que no me han dejado ver tu bendición. Esta iglesia tiene promesa de ser una iglesia muy próspera. Sí, sí, amados, tú serás muy, pero muy prosperado. Y dale gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque sin eso la iglesia no despierta, seguiría en sus laureles, portándose mal, siendo adúltera. ¿Está listo para venir al altar? Yo te voy a pedir que te arrodilles y hagas tu compromiso